Alumnos de Archile, en este video estudiaremos leyes de los gases y estados de la materia. La primera pregunta que podemos hacer es ¿qué es lo que es la materia? ¿De dónde salió? ¿Qué es lo que es todo este mundo material que observamos? Casas, edificios, árboles, animales, nubes, etcétera. Podemos decir que la materia está constituida por partículas, por un elemento básico llamado átomo. Es tan pequeño que es imposible de ver. Estos átomos juntos se enlazan, forman enlaces químicos y tenemos objetos más grandes que los átomos llamados moléculas. Estas moléculas también se unen entre sí y cuando tenemos miles de millones de moléculas juntas ya podríamos ver una pequeña porción de materia. Materia, por ejemplo, rocas, océanos, nubes, etc. Un ejemplo importante de materia es el agua. El agua, como todos sabemos, es fundamental para la existencia. El agua químicamente se anota H2O. Eso significa que está constituida por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Si nosotros lo representamos como un dibujo, podríamos decir que el agua es una molécula de este tipo, oxígeno unido a 2 hidrógenos. El agua puede estar en 3 tipos de estado. La materia tiene estado sólido, líquido o gaseoso. Pero falta un cuarto estado que es el más abundante en el universo. ¿Cómo se llama ese cuarto estado de la materia que es el más abundante en el universo? Usted debería poner pausa en el video e investigar. Veamos un ejemplo. Imaginemos que tenemos una bandeja y en ella hay hielo. El hielo es agua en estado sólido. Las rocas corresponden al estado sólido. Si nosotros aplicamos calor mediante, qué sé yo, un fuego, lograremos derretir este hielo y se transformará en líquido. Por lo tanto, podemos pensar que los estados de la materia van a depender de la temperatura. Esto se llama un cambio de estado de sólido a líquido y tiene un nombre. Se llama fusión. Si volvemos a aplicar mucho calor a esta agua, tendremos la misma bandeja, pero vacía. ¿Por qué? Habremos logrado que todo el agua se haya evaporado. Si ponemos una campana aquí, tendremos aquí vapor de agua. Este proceso se llama evaporación. El paso de líquido a gas se llama evaporación. ¿Cómo ocurre este proceso? Bueno, el agua llega a su temperatura de ebullición. ¿Cuál es la temperatura de ebullición?
Averígüenlo. Y este podemos colectarlo en una campana. Ahora, no sé si han observado el fenómeno de que si algo está helado, por ejemplo en invierno el vidrio de una ventana, el vapor que está en la casa se transforma en gotitas de agua. Incluso hay gente que se divierte haciendo dibujos en la ventana con ese vapor. Ese fenómeno en que el vapor se transforma nuevamente en líquido se llama condensación. Condensación. ¿Cómo se llamará el proceso en que el líquido se transforma en sólido? Solidificación. Solidificación. Hay un proceso directo en que el sólido se transforma inmediatamente en gas. No sé si han visto que el hielo que se utiliza para mantener congelados los helados es un hielo especial en que inmediatamente sale una especie de vapor de él. Se emplea para hacer efectos especiales, en fin. Ese proceso se llama sublimación. Un ejemplo en la naturaleza lo tenemos en el ciclo del agua. Aquí he hecho un dibujo. Tengo el océano, la playa, un cerro y una ciudad donde hay casas, árboles, personas, animales, etc. En el agua, con el calor, debido al sol, se evapora, ya sea agua de ríos, lagos, océanos, etc. y forman nubes. Ahí tenemos el proceso de líquido a gas. Estas nubes viajan y se concentran en un punto dado y eventualmente se puede producir lluvia. Ahí tenemos el proceso de condensación y esta se deposita en la cima de las montañas en forma de nieve. Ese sería el proceso de solidificación. Esta nieve, una vez que llega la temporada del calor, se derrite y desciende a los mares a través de ríos y a las ciudades también a través de ríos, los cuales sirven para mantener la vida humana y animal y vegetal. De nuestro cuerpo también sale agua, se evapora, de las ciudades también, de los árboles, en fin, de todo, la cual vuelve a transformarse en nubes y este ciclo se repite mientras tengamos agua. En el ciclo del agua observamos todos estos procesos de cambios de estado. Por lo tanto, diremos que los océanos corresponden al estado líquido y las nubes al estado gaseoso. Sería bueno investigar en el tema de las rocas el ciclo de las rocas. Ciclo de las rocas. Detenga el video e investíguelo. Ahora, la atmósfera, ¿qué es lo que es la atmósfera? ¿Cuáles son las capas de la atmósfera? Investigue sobre las capas atmosféricas. Detenga el video. Nosotros vivimos inmersos en un fluido gaseoso que se llama aire. Y este aire es parte de la atmósfera. El aire en el cual
vivimos, que no lo vemos, es una mezcla de gases. Principalmente lo que respiramos, en fin, es nitrógeno, 78%. El 21% de este aire es oxígeno. Y lo restante corresponde a partículas, humedad, gases nobles y CO2. Hay un CO2 que es natural y hay un CO2, un dióxido de carbono, que es humano. El CO2 sale del tubo de escape de los automóviles, de fábricas, en fin, de todo lo que ocupe combustible. ¿Han escuchado hablar de la huella de carbono? Todos mientras vivimos vamos dejando una huella de carbono. Hay un porcentaje que es natural en el aire, pero hay un porcentaje de CO2 que se debe a contaminación humana. Nuestra atmósfera está siendo contaminada por los seres humanos constantemente. Son toneladas y toneladas de CO2 que el ser humano añade a la atmósfera. El problema es que como es invisible, el CO2 es transparente, no lo vemos. Pero si el CO2 tuviera color, veríamos este proceso de contaminación. La naturaleza tiene un mecanismo de absorber el carbono, que es mediante microalgas que están en el mar. Ellos, por decirlo de una manera, comen carbono y generan rocas, y así la naturaleza absorbe el carbono natural, pero esta capacidad de absorber el carbono es limitada. Me gustaría que investigaran más sobre la contaminación atmosférica, por ejemplo, qué es lo que es polución, cuál es el efecto del dióxido de carbono, el efecto invernadero y la inversión térmica. Detenga el video y anote estas investigaciones en su cuaderno. La atmósfera, podemos decir que tiene ciertas condiciones. Las condiciones atmosféricas se refieren a cuál es la temperatura del aire, la presión, la humedad y el volumen. Estas son variables que nos permiten identificar el tiempo y el clima atmosférico. ¿Cuál es la diferencia entre tiempo y clima? El clima es a largo plazo. Por ejemplo, diremos que es un clima desértico, porque en el largo plazo así ha sido el clima en determinada zona. En cambio, el tiempo es el pronóstico de las condiciones meteorológicas en el futuro cercano. Por ejemplo, en los noticieros nos dan un informe del tiempo, no un informe del clima. Como la atmósfera es un gas, es importante conocer las leyes de los gases. Estas leyes se aplican a gases ideales, es decir, a una realidad adaptada a la ciencia. Y se han estudiado a través del tiempo, diciendo, por ejemplo, ¿qué pasa si yo mantengo la temperatura constante? ¿Qué pasa con las otras variables? Esto lo investigó Boyle, por lo tanto se llamó ley de Boyle. Ley de Boyle. Y él descubrió que si mantenemos la temperatura constante, la presión por el volumen se mantiene constante. Podemos escribir que P1 por V1 es igual a P2 por V2. Otro científico dijo, ¿qué sucede si mantenemos la presión constante? Y se llamó ley de Charles. Ley de Charles.
Bueno, él descubrió que si yo divido el volumen por la temperatura, eso se mantenía constante. Se puede anotar así: V1 partido entre 1 igual V2 partido entre 2. ¿Y qué sucede con los gases si mantenemos el volumen constante? Esta se llamó ley de Gay-Lussac. Ley de Gay-Lussac. Esta ley dice que si el volumen es constante, entonces presión partido por temperatura es constante. Aprenderse estas fórmulas no es tan difícil. Lo más difícil es aprender sus nombres. ¿Por qué? Porque después juntaron todas estas leyes en una sola y se le llamó la ley combinada, que dice que presión por volumen partido en temperatura es constante. P1, V1, T1 igual P2 por V2 partido entre 2. La ley combinada de los gases, que resume las tres anteriores. Por ejemplo, si la temperatura es constante, yo borro esta temperatura y me queda la ley de Boyle. ¿Observaron qué fácil? Me aprendo esta y me he aprendido todas. Si me dicen que la presión es constante, borro esta presión y me queda la ley de Charles, etc. Además, tenemos otra ecuación que describe a los gases, que se llama la ley de gases ideales o la ley de Avogadro. Esta va a ser un poco más difícil de explicar. Dice que presión por volumen es igual a N por R por T. Esta ley de gases ideales significa P, presión, B, volumen, N, podemos pensar por mientras que es cantidad de materia. En química y en física a la N se llama moles, que es un concepto que estudiaremos más adelante. R se llama constante de gases ideales, 0,082. Y T es temperatura. Pero cuidado, estas ecuaciones de gases ideales, todas ellas, la temperatura hay que trabajar en una que se llama temperatura absoluta, grados Kelvin. Y tenemos una fórmula: grados Kelvin es igual a grados Celsius más 273. Esto no debe llamarnos la atención. Lo que sucede es que hay distintas escalas para medir temperatura. Cuando ustedes tienen fiebre y les colocan un termómetro para medir su temperatura, en general usamos grados Celsius en Chile, pero en otros países usan grados Fahrenheit. Y en ciencias ocupamos temperatura absoluta, grados Kelvin. La escala de grados Celsius va de 10 en 10, de 100 en 100, etc. Se asignó 0 grados Celsius al punto de fusión del hielo. Se dice que el hielo se empieza a derretir a 0 grados Celsius y se dice que el agua se empieza a congelar a 0 grados Celsius. Eso se llama punto de fusión. En grados Fahrenheit corresponde a 32 grados. Y en grados Kelvin, el 0 de grados Celsius corresponde a 273.
el 100 grados Celsius corresponde a cuando el agua hierve. La temperatura de ebullición del agua, que es cuando se han fijado que cuando hierve una tetera, por ejemplo, esta se revuelve y salen burbujas, en fin. Ahí es cuando la evaporación alcanza su máximo y es probable que si está mucho rato ya no quede agua líquida. Eso se llama el punto de ebullición. En grados Kelvin solo tengo que sumar 100. Esta escala también va de 10 en 10, de 100 en 100, igual que la escala grados Fahrenheit. Pero la escala, igual que la escala de grados Celsius. Pero la escala de grados Fahrenheit no va de 100 en 100, es una escala proporcional. 100 grados Celsius, ¿a cuántos grados Fahrenheit equivale? Detenga el video e investíguelo. Ahora, si nosotros retrocedemos aquí y llegamos a 0 grados Kelvin, 0 grados Kelvin, ¿a cuántos grados Celsius corresponde? Como estas escalas van en el mismo orden, aquí debería corresponder a menos 273. A esto se le llama el cero absoluto. El cero absoluto corresponde a cuando los átomos se congelan y ya no pueden moverse. No puede haber una temperatura más baja que esta y corresponde a menos 273 grados Celsius. Les cuento esto porque las fórmulas que les di de gases hay que trabajar no con grados Celsius, sino con grados Kelvin. Y tenemos una fórmula para transformar grados Celsius a grados Kelvin. ¿Qué es esta? Es muy simple, ya se las mencioné. Los grados Kelvin son igual a los grados Celsius más 273. Veamos un ejemplo de aplicación de esto. Vamos a borrar aquí un poco. Veamos un ejemplo de aplicación de las leyes de los gases. Recuerden mirar el contenido complementario anexo a esta clase y tomar apuntes y hacer las investigaciones que les he aconsejado para complementar este estudio. Anoten el siguiente ejemplo. Dice, a una presión de 7 atmósferas, un gas a 20 grados Celsius se expande de 2 litros a 3 litros. 2 litros a 3 litros. ¿Cuál es la temperatura luego de la expansión? Temperatura, signo de interrogación. Lo que yo recomiendo en este tipo de ejercicios de los gases es imaginar un émbolo. Un émbolo es un cilindro con una tapita aquí. Y esta tapa se puede mover hacia arriba y hacia abajo si es que no la hemos fijado aquí. Y aquí en su interior hemos llenado de un gas. Igual que un bombín antiguo de bicicletas. Todos tienen un bombín o una jeringa. 7 atmósferas. Atmósferas es la unidad de medida de presión. Hay otras, milímetros de mercurio, bar, etc.
A la presión le asignaremos la letra P, a la temperatura T, y litros corresponde a volumen, B. Como esto es antes de que ocurriera el proceso, vamos a indicar que es 1. ¿Qué ocurrió? El gas se expandió de 2 litros a 3 litros. Eso significa que ocupa un mayor espacio. Por lo tanto, el émbolo, aquí, esta tapita se desplazó hacia arriba. Supongamos aquí. De manera tal que este gas ahora ocupa más espacio. Hubo una expansión. Como esto es volumen después de ocurrido el cambio, pondremos V2. La temperatura era la incógnita. Y observen que no nos hablan nada de la presión. Si no nos han dicho nada de la presión, la supondremos que es constante. ¿Qué significa que la presión sea constante? Que su valor se mantuvo. Si recuerdan bien, ¿a qué ley corresponde la presión constante? La ley de Charles. Es más difícil aprender el nombre que la fórmula. Como les comentaba, yo solo me sé una fórmula y con esa trabajo todo este tipo de preguntas con la ley combinada. Como he descubierto que la presión es constante, borro esto y queda la famosa ley de Charles. Tengo que tener cuidado con el tema de las temperaturas. Lo transformo a grados Kelvin. Grados Kelvin va a ser grados Celsius 20 más 273. Queda grados Kelvin igual a 293 grados Kelvin. Aquí debo ocupar 293, no 20 grados. 2 litros partido en 293 es igual. V2 es 3 y T2 es lo que ando buscando. Esto se llama una proporción o una regla de 3. Esa la calculamos multiplicando cruzado. 2 por T2 y 3 por 293. Despejo T2, 2 está multiplicando, pasa dividiendo. Estos son los mismos pasos que hacemos en ecuaciones. Y eso lo ingresamos a la calculadora y a mí me dio 439,5 grados Kelvin. Si lo quiero transformar a grados Celsius, vuelvo a ocupar esta expresión, pongo en grados Kelvin este valor, 439,5, pongo grados Celsius, más 273, esto está sumando, pasa restando, y queda 166,5 grados Celsius. Hagan a ver si les da el mismo valor, yo puedo equivocarme. Por lo tanto, 439,5 grados Kelvin, si lo expreso en grados Celsius, será 166,5 grados Celsius. En la tarea aparece solo un ejercicio de esto. Habría que seguir un análisis parecido. Revisen el material, hagan muchos ejercicios, profundicen en los estados de la materia, la atmósfera, el ciclo del agua, en fin.